Entre el paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca especialmente la de pensiones para los trabajadores, con la firme intención de que estos puedan retirarse hasta con el 100% de su salario. Para conseguir el objetivo, la iniciativa contempla la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, que comenzará a integrarse a partir de recursos provenientes de diversas fuentes del gobierno federal. Grabamos un primer programa aquí en Ruta 44 sobre el tema de pensiones. No teníamos la película completa, no teníamos la iniciativa, solamente lo que había dicho el presidente que era un tanto en el terreno de las ocurrencias. Hoy ya tenemos la iniciativa, revisaremos qué tan viable es o qué tanto sigue siendo también una ocurrencia. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Stephanie Calvillo Barragán, ella es profesora investigadora del ITESO, también es asesora jurídica en materia laboral de la Clínica Jurídica Ignacio Elucuría. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias. Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Eduardo, bienvenido. Un placer, gracias. Y Gerardo Martínez Chávez, él es presidente honorario de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y a Ignacio Román, profesor investigador del ITESO. Nacho, bienvenido de nuevo. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Bueno, me gustaría comenzar con una breve introducción por parte de cada uno de ustedes. Comienzo contigo, Stephanie, por favor. Bueno, pues en el mes de febrero se presentó una iniciativa a cargo del gobierno federal para los efectos de hacer una modificación, una reforma en el ámbito específicamente de pensiones en el país, por lo que ve al Seguro Social y al ISSSTE. Y bueno, es una reforma, o es una iniciativa, mejor dicho, de reforma que deja mucho que decir, ¿no? Hay mucha subjetividad en relación a los elementos en los cuales ellos se basan para poder señalar una viabilidad financiera a este tema de la modificación en reformas pues, en materia de pensiones. Muy bien. Eduardo, una primera intervención. Pues muy interesante la postura que maneja el gobierno federal, porque realmente no cambia muchas reglas del juego, sino que se enfoca en garantizar a través de un fondo que va a ser multifondeado, ¿no? Va de lo que recauden muchos fideicomisos y demás situaciones que van a desaparecer, fondearán. Pero en realidad siguen las Afore, sigue el problema de la edad, sigue el problema de muchas cosas. Entonces, pues es muy interesante el enfoque que tuvieron respecto a nuestra primera reunión. Ahora analizarlo es todo un reto. Muy bien. Ya abundaremos sobre el tema. Gerardo, una primera intervención también. Lejos estamos de resolver el problema. Los comentarios que hizo el presidente antes de conocer la iniciativa iban en el sentido de ilusionar a las personas. Aterrizamos el análisis de la iniciativa y me doy cuenta de que es muy amplio lo que dijo a lo que está en la iniciativa. O sea, no es totalmente cierto lo que se está vendiendo en la narrativa. Muy bien. Ignacio Román. Muchas gracias. Bueno, cuando yo hice la carrera de Economía en la UNAM, a mí me dijeron que era ciencia social y que lo que tenía de fuerza la economía era que fuese social y ambientalmente viable. Si no, no se valía. El sistema que tenemos de capitalización individual podrá ser económicamente viable, pero socialmente es un desastre. Es decir, es una forma de impedir cualquier viabilidad del país. En otras palabras, es fundamental la recuperación de un esquema no de reparto, que era el que existía antes, pero sí un esquema que matice, que pueda contrarrestar lo que teníamos. Y me parece que es un paso, pero que es un paso donde la viabilidad financiera está sumamente cuestionada. En otras palabras, qué bueno que haya el derecho constitucional, y ahora cómo hacemos que haya realmente una capacidad del Estado para garantizar el derecho constitucional a la pensión digna que se propone. Muy bien. Stephanie, ¿dónde son los lados flacos que plantea esta iniciativa? ¿Dónde recaudar los fondos? ¿Eso lo verías tú? Me parece que esta propuesta representa una continuidad en cuanto al sistema de capitalización individual,
Uno esperaría que con un gobierno, ¿no? Pues izquierdista y pues uno esperaría pues una propuesta distinta, ¿no? Y sobre todo considerando esta exposición de motivos en cuanto a que el neoliberalismo es regresión de los derechos laborales y la privatización del ahorro, pues esta iniciativa implica la continuidad del mismo sistema. En realidad no hay ningún cambio. El cambio pareciera ser en el sentido de poder garantizar propiamente el último salario y que pueda mantenerse, traducirse a una pensión, ¿no? Entonces, bueno, una de las principales críticas en un sistema que no funciona, y prueba de ello es que más del 99% de las pensiones actuales son pensiones mínimas garantizadas, subsidiadas por el gobierno federal, y si esto implica que se hiciera una reforma en cuanto a que esta pensión pudiera ser del 100% del último salario. Actualmente estamos hablando de un porcentaje de un 40% de la tasa de reemplazo. Si hablamos del 100%, bueno, pues esto parece una locura, ¿no? Una inviabilidad financiera del propio sistema para poder garantizar una cantidad de esta magnitud. Entonces, pues si partimos, reitero, de la base de un sistema que no funciona, y prueba de ello es que esto es una copia del sistema pensionario chileno que actualmente está desfragmentado y que la realidad es que esto no ha funcionado, bueno, pues implica la continuación del mismo, pues me parece que es paliativo y que atiende a medidas clientelistas y no propiamente va al fondo, sino al tema de la forma, ¿no? Claro, Eduardo, yo te preguntaría, de entrada, ¿esto realmente es una reforma al sistema de pensiones? No, definitivamente no es una reforma a un sistema, porque lo único que se está proponiendo es la creación de un fondo para sustentar el sistema actual. Más allá de que se garantice un salario promedio, así nos lo establecen, como una garantía constitucional, lo cierto es que seguimos bajo el esquema de comprar una pensión. Seguimos bajo el esquema de capitalización individual, y eso quiere decir que pues, solamente va a salir más caro lo que viene a ser el monto constitutivo para poder comprar esa pensión. Mientras permanezcan las Afore, me parece que no es una reforma que cambie ningún sistema, porque pues para decir un esquema que no sea el típico reparto o capitalización, una alternativa son los esquemas nocionales que se manejan en otro tipo de país, pero no es que sean un esquema adecuado para México, es que hay que contrastarlo. Y seguimos bajo la idea de financiar a las administradoras de fondos para el retiro. Después de todo, por más recursos que haya en el fondo, ¿a quién se los van a pagar? Pues, sigue habiendo muchísimos seguros sociales y sigue habiendo un problema de fondo. Gerardo, una de las cosas que me llama la atención es, a propósito de que es un fondo y no un régimen, o más bien una reforma al sistema, si es un fondo, me llama la atención las fuentes de donde se va a obtener los recursos del fondo. Seguramente las revisaste. Un porcentaje del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, un fideicomiso del Poder Judicial que ahorita mismo está congelado y de ahí vendrían los recursos. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, son fuentes de financiamiento que están a futuro, es decir, no es algo real. El hecho de tener terrenos, ya sea el ISSSTE o ya sea el Fonatur, que están sin construcción y que también se van a poner a la venta, no quiere decir que en 90 días después de aprobada la propuesta, si es que pasa, ya se tenga el derecho y se constituya a partir de ahí el fondo y los futuros pensionados a partir de esos 90 días empiecen a recibirla. Que los primeros tal vez sí la recibirían, porque va a haber poquito, ¿no? Pero el hecho de depender de algo, que cuánto va a recuperar el instituto para devolverle al fondo lo robado. O sea, ¿qué va a recuperar? ¿Cuándo lo va a vender? ¿En cuánto lo va a vender? Entonces, financieramente es hacer ideas sobre el aire, de decir de aquí puede salir, ¿no? Esta es una propuesta hecha sobre las rodillas, no tiene un fondo científico y aparte, no es para todos. Es para unos cuantos. Y la narrativa dice o da a entender que sería para todos. Claro, Nacho, me llama la atención lo que dice Gerardo en el sentido de que a los primeros iban a recibir. Entonces, ¿estamos ante una especie de pirámide? No. A ver, creo que vale la pena explicar el proceso. Hay un esquema de orden gradualista
Hubo una reforma en el 2020 y esto es una continuación a partir de esa reforma. El problema es que los primeros jubilados, pensionados es el término correcto, Sí. con la nueva ley del 97, estaban percibiendo entre el 25 y 30% de tasa de reemplazo. En otras palabras, que si ganaban 10,000 pesos, estarían recibiendo 2,500 pesos, en todo caso ajustado con subsidio público a partir de la pensión mínima garantizada. Pero es una locura, pero no es una locura de los de ahorita, es una locura de los anteriores que se vendió como altamente científica y que la tasa de reemplazo no tiene nada que ver con lo que habían ofrecido. Eso fue un fraude. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Que esos primeros o los que sigan de esos primeros puedan tener una pensión mayor estimada hasta alrededor de 16,700 pesos. ¿Por qué 16,700? Porque es el salario promedio de cotización al IMSS. O sea, si yo ganaba menos de 16,500, gano eso. Si ganaba lo que estaba ganando. Si ganaba hasta 16,700, pues se mantiene ese 100%. Si gano más, ya no. Ahora, lo que está planteando el Estado es subsidiar el diferencial de cuánto tendrían con respecto a esos 16,700. Y aquí sí saldría de fuentes totalmente coyunturales. Eso no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si tomamos el dato del Instituto para devolver al pueblo lo robado, entonces resultaría que necesitaríamos que se siguiera robando al pueblo y que se le siguiera cachando para poder con eso financiar lo que se hiciera. Es muy buen punto. Entonces, bueno, no se puede en el largo plazo. Solamente funciona para ahorita, pero sí es muy importante porque es urgente atender a la gente que ahorita se esté jubilando. Ahora la cuestión es al mediano y largo plazo, ¿cómo financiarlo? Lo que se hizo en el 2020 sí fue de alguna manera poner un poquito en cintura las Afores. Fue reducir las comisiones, fue reducir las semanas de cotización para poderse jubilar y fue aumentar la cuota empresarial. O sea, tampoco es que hayan quedado sin raspados, salieron. Ahora este es un segundo paso. El siguiente tendría que ser cómo poder financiarlo estructuralmente. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Los recursos iniciales con los que contaría el Fondo de Pensiones del Bienestar provendrían de los ingresos que obtenga el Instituto para devolver al pueblo lo robado, entre otras fuentes, de la liquidación de la financiera rural, también de la venta de inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, además del cobro de adeudos ante Hacienda que tengan las entidades de la Administración Pública Federal, como el Congreso de la Unión o el Poder Judicial de la Federación. ¿Reforma a pensiones es viable o una utopía? Ese es el tema que tocamos en Ruta 44. Estefanía, esto de los fondos, ¿de dónde vienen? Pues son bastante singulares. Por ejemplo, yo hablaba del fideicomiso del Poder Judicial que está congelado. Ahorita vimos de la financiera rural. ¿Tú qué opinas sobre estos fondos? Yo creo que al final de cuentas un sistema pensionario debería de ser viable por sí mismo, ¿sí? Podemos tener otro tipo de pensiones que son no contributivas, ¿no? El ejemplo son estas pensiones universales y bueno, efectivamente estas atienden, ¿no? De acuerdo al presupuesto del Estado y le damos viabilidad a partir del mismo, ¿no? Sin embargo, un sistema de pensiones por sí mismo, en razón a que es un sistema de pensiones contributivo, tendría que tener viabilidad en sí, ¿no? Sin tener o depender propiamente de lo impredecible que puede ser ingresar recursos al Estado. Entonces, la lógica de cualquier seguro social en el mundo y en nuestro país,
que son 55 seguros sociales, es que tenga esa viabilidad financiera. Entonces, partiendo de lo impredecible que puede ser el ingresar o no ingresar recursos, se supone que un seguro social es un organismo público descentralizado que genera por sí mismo recursos y que tendría que tener esta viabilidad para sostenerse en el paso del tiempo, ¿no? Ahora, estamos hablando, por supuesto, de la gran mayoría de pensionados del IMSS y del ISSSTE, pero existen otros pensionados de estructuras estatales, por ejemplo, Claro. que no están siendo considerados en una verdadera reforma al sistema de pensiones. Sí, claro, digo, si consideramos que hay ese número de seguros sociales en el país y que no hay además portabilidad de derechos pensionarios entre los mismos, ¿no? Hay sistemas que sí tienen viabilidad financiera, que siguen incluso en el sistema de reparto. En su mayoría, los seguros sociales estatales siguen con el sistema de reparto y no están en un sistema de capitalización individual. Pero, por ejemplo, España, digo, hablando a nivel internacional, España tiene una tasa de reemplazo del 80%. Continúa con un sistema de reparto y no hay incluso, digo, aprovechando el tema de esta garantía que se quiere hacer en relación al reemplazo, a la tasa de reemplazo del 100%, pues es que no hay ningún sistema de seguridad social en el mundo que brinde eso, ¿no? Claro. No lo hay. Entonces, si hablamos de la falta de bases y la continuidad de un sistema pensionario que ha demostrado ser un fracaso, ¿cómo es que a través de recursos, ¿no?, estando únicamente tapando, ¿no?, los hoyos, se quiera garantizar un 100% de la Claro. pensión, del último salario que la persona percibe? Entonces, en ese sentido, reitero, considero que un sistema de seguridad social debe de ser viable por sí mismo, y prueba de ello es que a través de los seguros sociales, que son los instrumentos básicos de la seguridad social, debe de tener esta viabilidad por ser un organismo público descentralizado, ¿no? Muy bien, Eduardo, si esto no es una reforma y solamente es un fondo, ¿quiere decir que como opera el actual sistema de pensiones con afores, etcétera, es una chulada? ¿Está muy bien todo? No, para nada, todo lo contrario. Creo que hay más incertidumbre que nunca. Relativo a los fondos, no sé si sea a propósito o no, pero la ley de extinción de dominio se supone que hace algo similar a lo que quieren fondear de recursos de procedencia ilícita, pensiones, no sé si no se puso a propósito, pero independientemente de eso, insisto en que no remedia realmente el problema de la edad, del garantizar realmente la fondeabilidad de los sistemas pensionarios, realmente no. Y me preocupa que no se siga atendiendo la viabilidad de las personas que no tienen un empleo formal. También hay que entender que el proteccionismo que existe fuera de la seguridad social contributiva también lo vamos a tener que absorber. Ahí están hablando de las pensiones del programa de bienestar, que son para personas de más de 65 años que no necesariamente contribuyeron a la cuestión económica, pero que de todas maneras esta reforma les está garantizando de alguna u otra manera la fondeabilidad. Entonces, a mí me preocupa que sea insuficiente, porque la reforma nada más está tratándose del artículo 123, no está garantizando otros derechos. Entonces hace falta por ahí que nos digan la certeza del gobierno federal si en esta ocasión o quizá el próximo titular del Ejecutivo vaya a permanecer con el esquema de capitalización individual o lo convierte en algo mixto. Sobre eso es lo que tenemos que pensar. Si vamos a convivir con las Afore, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y si no, pues ¿cuánto tiempo vamos a tener para reemplazar ese sistema por uno más viable? Sí, Gerardo, no haber tocado a las Afores, ¿te parece que es correcto? ¿O así está funcionando bien? No, definitivamente que no. Para que pueda una persona comprar su pensión, porque de esto se trata el sistema de la capitalización individual, yo con mis ahorros que tengo en la Afore, compro la pensión. Para comprar la pensión de 15,677.76 pesos, se requieren cerca de 3 millones de pesos. Si el promedio que tiene un trabajador en su Afore es de 600, 700, 800 mil pesos, vamos poniéndole 1,200,000. Ya con lo que están aportando o lo que van a seguir aportando los patrones hasta el 2030, de todos modos es un mundo de dinero lo que se requiere para financiar esa pensión de los 16,677 pesos.
¿sí? Que eso no hay un estudio, no está en la exposición de motivos, no dice cómo van a llegar a ese tipo de cantidades. Ahora, es inequitativo y es injusto como está la reforma, porque la reforma no ve por los que ya están recibiendo la pensión del 25% de su plaza de reemplazo. Ahorita la pensión mínima garantizada, la mínima de las mínimas, que es la que todos, la mayoría cae ahí, no llega a los 3,500 pesos mensuales. Entonces, nivelarla a los 16,000 es un peso muy importante económicamente hablando. Todos los que ya están recibiendo una pensión, así se van a quedar. Es decir, ¿a quién beneficia? Nada más a los que se pensionen a partir de que tenga vigencia la reforma. Y va a ser nada más para las personas que lleguen a los 65 años. Es decir, va a ser una pensión de vejez. Y los 16,677 son sumando la pensión que va a dar la reforma más la pensión del adulto mayor. O sea, es sumando las dos para llegar a esa cantidad. Si una persona se va antes de los 65 años, entonces entra al cuadro del artículo 170 y va a caer al mismo problema que tenemos en este momento. De acuerdo. Quiere decir, Nacho, que no hay un pensamiento, digamos, que permita a la gente que se quiera pensionar, a lo mejor a los 60 años, que reciba el recurso y que pueda seguir emprendiendo y haciendo cosas, sino el calificativo es vejez nada más, y achaques y medicinas y todo eso. A ver, la lógica es, tenemos dos niveles extremos ahorita de pensión. Edad avanzada, 60 años, vejez a los 65. Y el porcentaje que se tiene de la posibilidad de pensión es distinto en cuanto al monto, si es a los 61, a los 62, 63, 64. Ese es el esquema. Aquí la idea es parte de lo que ocurre a nivel internacional con el cambio demográfico. Francia fue un ejemplo típico al respecto el año pasado. Hay que subir la edad. Y lo que está haciendo el gobierno mexicano es decir, 65 para este esquema. Ahora, la gente que se ha pensionado hasta ahorita con Ley 97 es ínfima. Estamos hablando de justamente el foco rojo que aparece cuando vimos que se le estaba pagando una miseria, totalmente distinto a lo que se había planteado con el esquema de las Afores, que ha sido el gran negocio para las Afores, para el sistema financiero. Y entonces se dice, antes de que esto crezca, conforme la población va teniendo esa edad, pues entonces vamos a actuar al respecto y creemos un fondo inmediato para poder atender la contingencia. Es una lógica de contingencia la que hay ahorita. Ahora, lo que hay ahorita como trayectoria no es una utopía, es una distopía, es un infierno. Entonces, ¿cómo evitar que ese infierno continúe? No hay una utopía que se esté construyendo. Es una cuestión realmente de compensación de corto plazo. Pero hay que considerar un punto fundamental. México es de los países donde la carga tributaria es de las más bajas en el mundo. Sobre todo, es de las menores cargas para los grandes corporativos. En otras palabras, una fuente de financiamiento básico es impuestos generales. De hecho, en Europa, las cuotas a la seguridad social son consideradas impuestos. En México no. Y no se está planteando una tasa de reemplazo general de 100%, sino una tasa de reemplazo de 100% solo para los ingresos inferiores al promedio de cotización al IMSS. Entonces no es tan distinto del esquema europeo como conjunto. Yo no lo veo tan hecho con las patas. Es decir, ahí hay un cálculo financiero claro. Ahí hay una lógica de emergencia que había que atender. ¿Resuelve el problema? Estoy totalmente de acuerdo en que no. Y entonces, más bien la cuestión es, para resolverlo, ¿qué se requeriría? Y ahí podemos ir a soluciones extremas. Desde simplemente decir que las Afores apuesten a la bolsa de valores o a cualquier fondo especulativo la lana, como en el caso de Abengoa con pensiones del Estado de Jalisco, o por el otro lado, en el extremo opuesto, plantearse una lógica donde digamos, si es seguridad social,
que la sociedad se encargue de financiar conforme a las capacidades y posibilidades de sus distintos grupos, sobre todo en un país con tan extrema concentración de 1,000 millonarios en dólares, como lo es México, y de grandes empresas corporativas. La eterna fórmula que pague más y que más tiene, ¿eso dices? Pero en México no se aplica nunca. Por eso es lo que planteas que tendría que hacerse. Eso es lo que se tendría que hacer. Para entonces obtener esos ingresos. Sí. De acuerdo. Bueno, a ver, Estefanía, el caso, por ejemplo, Estefanía, de esto que dice nuestro buen amigo Nacho, el tema de que él ve que no es tan sacado del tema. Digo, yo no entiendo y no pongo en duda que haya buenas intenciones. El tema es cómo. Claro. Pues es que, bueno, yo desde mi perspectiva me parece que es una iniciativa tan contrastante, ¿no? Porque efectivamente la narrativa es en cuanto a, pues, ir en contra del sistema neoliberal, ¿no? Pero lo que hace es darle continuidad a un sistema de capitalización individual donde los únicos ganadores son las Afore. Esa es la realidad. Los únicos que ganan con ese sistema son las Afore. Porque, bueno, al inicio, antes del 97, ¿no? En la implementación de esta nueva ley, pues bueno, se prometían tasas de reemplazo importantísimas, ¿no? Nada que ver con lo que ahorita se están generando de montos de pensión. Y bueno, pues la realidad, como dirían, pues es más sabia que el derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que yo no le veo mucho futuro. Me parece que atiende a un tema de forma, no de fondo. Creo que sí estamos en un grave problema porque pareciera que nos aferráramos a un sistema que no funciona y que lo único, por ejemplo, en el 2020, pues se hizo esta reforma paliativa igualmente como la que pareciera que se está proponiendo, pero porque solamente el 2% de las personas en edad de pensionarse iban a alcanzar el número de semanas cotizadas, que eran 1,250. Entonces cambian a que sean 1,000 semanas, comenzando con 750 semanas, precisamente por la necesidad, ¿no? Entonces, creo que no, es un sistema que no responde. Puede parecer que va a ser de gran utilidad, de gran ventaja y, bueno, tomando en cuenta, por supuesto, estas pensiones que no son contributivas, como es estas pensiones universales y en la suma de la seguridad social contributiva y la no contributiva, pero creo que solamente es un tema electoral, ¿no? O sea, es generar expectativas y creo que si nuestros legisladoras son suficientemente responsables, pues me parece que no tendría por qué haber una modificación en ese sentido, o por lo menos no en la forma en la que se está planteando. Y decir, en todo caso, pues, si por ejemplo se aprobara esta reforma, pues claro que los demás que no están en esta reforma, pues pudiéramos hablar una inconstitucionalidad, porque ningún derecho puede ser regresivo en prejuicio, pero sí en beneficio, ¿no? Entonces, claro. Mucho que decir. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. La iniciativa del presidente pretende revertir lo que considera afectaciones ocasionadas por las reformas al régimen de pensiones realizadas en el periodo neoliberal de 1997 y 2007. En exposición de motivos, señala que busca prevenir la crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con estas reformas que califica de clientelares y que fueron una copia del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980. ¿Reforma a pensiones es viable o una utopía? Esa es la pregunta que lanzamos hoy aquí en Ruta 44. Eduardo, a ver, ¿cómo funcionan las Afores en México? Las administradoras del Fondo para el Retiro funcionan como cualquier otra sociedad mercantil, SADCB, que buscan un lucro de entrada. Ahí no hay una correlación entre lo privado y lo social. Por eso, desde que yo recuerdo que nos ilustraron respecto de las Afore,
no garantizan realmente nada porque son especulativas. Entonces las administradoras de fondos para el retiro se encargan, eso sí, de administrar y en teoría hacer rendir el dinero. O sea, en papel funcionan, pero la realidad nos ha hablado de varias recesiones económicas que han hecho que sea un mal negocio. Claro, relativamente hablando, porque ellos cobran una comisión y el mal negocio podrá venir en un futuro, ese es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, se han planteado qué pasaría si una Afore quiebra. Pues, ¿qué pasaría? Pues el gobierno, como siempre, el de atrás paga. Entonces el gobierno en turno será quien afronte eso. Que no sea otro Fobaproa sería lo ideal. Pero estas, si así lo denominamos, si me permiten, estas políticas de saqueo neoliberales, pues básicamente te están cobrando por administrar tu dinero. En teoría tendrás rendimientos, pero también comisiones bajas, o sea, son reglas del mercado con las que la seguridad social no nació, no las contemplamos. Entonces, estructuralmente no tendrían por qué tener ningún tipo de cabida. ¿De dónde importamos este tipo de modelos? Vienen de Chile, de Argentina y Chile, que por cierto en 2008 estatizaron los fondos, que tampoco me parece la solución, pero estatizar los fondos es, pues, básicamente desaparecer las Afore y traer esos fondos. Que bueno, vistas las circunstancias con la reforma, si la creación de un fondo pasa, independientemente de donde venga a fondearse, pues eventualmente tendrá que fondearse de la desaparición de las administradoras de fondos para el retiro. Por ejemplo, si como el doctor Ignacio nos refería, si eventualmente va a haber una contribución directa a la seguridad social, como ha hecho Uruguay, por ejemplo, que tiene parte de su valor agregado, lo implica directamente a la seguridad social. ¿Quién manejaría esos fondos ante la multiplicidad de seguros sociales, que hay muchos? Tal vez el fondo sea una opción. Entonces, ese fondo es la visualización del barril, y hay que llenarlo. El problema es que normalmente no tiene fondo ese barril. Pero bueno, al final tendríamos que entender que si la ruta es obtener dinero de algún lado y que el Seguro Social incluso pueda llegar a requerir o echar mano de esos fondos, la creación del fondo como tal no me parece tan mala idea. Gerardo, al principio tú decías que era algo muy distinto a lo que el presidente nos vendió en sus discursos, a lo que finalmente envió. ¿Dónde encuentras tú la diferencia de esto? Todos nos dejamos ir, o al menos yo en lo personal decía, a ver, si yo gano 20,000 pesos, porque él dijo en su mañanera, el que gane 2 salarios mínimos, el que gane 3 o el que gane más, se va a ir con el 100%. Entonces yo dije, a ver, mis reservas, ¿cómo va a quedar esto? Nosotros lo estudiamos, nosotros sabemos cuál es el trasfondo, sabemos la historia. Pero la persona común y corriente que no es investigador, ¿sí? Como aquí mis compañeros, piensa, es que si yo gano 1,000 pesos diarios, me voy a ir con 1,000 pesos diarios, porque ya lo dijo el presidente, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, ahí están los candados, ahí está que si tu dinero que tienes en la Afore no te da para llegar a los 16,000 pesos, el gobierno es el que te los va a poner. Y que si tienes tu último salario ganando 2,000 pesos, pero lo que tienes en tu Afore te da para que te paguen 17,000, te vas a quedar con los 17,000. O sea, tú no vas a ganar los 2,000 pesos, que serían 60,000 pesos mensuales. Eso es por un lado. Y por el otro, que es el complemento, lo que decía hace un momento, es el complemento junto con la pensión del adulto mayor. Que quiero recalcar también aquí una situación. El presidente envió una iniciativa de reforma constitucional que le fue aprobada por unanimidad al artículo 4 constitucional y dice la pensión del adulto mayor de 68 años en adelante. Ayer subió. No, así está. Así está. Así está en mayo del 2020. De acuerdo. El 21 de marzo del 2021, el presidente en una mañanera dijo, a partir de hoy, esta pensión del adulto mayor es para los de 65 años. Y resulta que hay una iniciativa, junto con este paquete, que quiere reformar lo que acaba de reformar hace 3 años, ¿sí?
bajar a 65 años para que quede dentro de la Constitución, porque la Constitución establece que son 68 años. Y viendo otra perspectiva, si seguimos con la inercia de cómo ha venido incrementando la pensión del adulto mayor, que fue del 20% con esta administración, si lo planteamos al 2025, la pensión del adulto mayor sería de 3,600 pesos. Y la pensión mínima de una persona que se vaya con la ley de 1997 no va a llegar a los 3,600 pesos. ¿Qué me da de reflexión? Una pensión no contributiva, una pensión asistencialista, sería mayor que la propia pensión de un sistema contributivo de una persona que cuando menos estuvo aportando él y sus patrones durante 20 años. Muy bien. Nacho, a ver, hay una cosa que no me cuadra. Cuando hablamos de seguridad social, yo entiendo que es un ángulo que el gobierno, como el administrador de los impuestos, tiene que velar por la seguridad social de los trabajadores. Y cuando de repente me dicen que las pensiones no deja de ser un mecanismo financiero a lo que marca el mercado, pues como que ya no me cuadra el tema de la seguridad social con eso. ¿Así descarnado es? Sí, es decir, si uno lee la ley del IMSS de 1973, es una ley de seguridad social. Cuando uno lee la ley del IMSS de 1997, es una ley simplemente financiera, mercantil, dedicada a instituciones financieras. Se mantiene el concepto seguridad social, pero deja por completo de tener un contenido social. Se convierte en un contenido puramente individual. Yo no le llamaría eso neoliberalismo porque creo que ahí es entrar en una bronca de conceptos, pero sí fue copiar un mecanismo fascista de Pinochet para el premio simplemente a quien tuviera más dinero. Y eso me parece gravísimo en la región del planeta con mayor concentración del ingreso y de la riqueza. Lo que se ha hecho, estoy completamente de acuerdo con Stephanie, es totalmente insuficiente. Y mantenemos un sistema de pensiones totalmente desigual. Y esto apenas es un punto inicial. A mí me parece correcto como punto de inicio, pero efectivamente es minúsculo. Es las primeras gotitas para llenar el barril, si se quiere, pero nada más. Y aún dentro de seguridad social, realmente los mayores ventajas de reparto en general, que esas no se han tocado, por algo no se tocan, es del ISFAM, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y el de Pemex. Es decir, también al interior del Estado, pues hay clases, ¿no? Hay clases. Stephanie, si este modelo que han estado acusando que se replicó de Chile, etcétera, ¿qué otros modelos hay en el mundo que tú conozcas que a esos debimos haberle copiado? Bueno, me parece que el mejor sistema de seguridad social desde mi perspectiva es el uruguayo, ¿no? Desde mi perspectiva. Es importante señalar que, si bien es cierto, la base de este modelo es un sistema de capitalización individual en nuestro país, hay otras ramas de seguridad social, como es la de enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, ¿no? Y estas ramas, las que acabo de mencionar, están en un sistema solidario. O sea, todo se sigue yendo a una bolsa y de ahí se distribuye a partir del riesgo, ¿no? Para hacerle frente a este tipo de riesgos que la misma vida tiene, ¿no? Por el simple hecho de existir. Pero donde hay más recursos es precisamente en la rama de retiro, sanidad avanzada y vejez, y ahí es precisamente la rama que se capitaliza, ¿no? Que se vuelve un sistema de ahorro más que un sistema pensionario, y donde, como comentaba el maestro Gerardo, bueno, pues de ahí precisamente se va a financiar el monto de las pensiones, y cuando no se complete esta pensión mínima garantizada, pues es subsidiada a través del Estado, del gobierno federal, para darle viabilidad. Una rama que evidentemente también está en riesgo. No todas están en riesgo, hay que decirlo, ¿no? La de riesgo de trabajo hay viabilidad financiera, o sea, hay ramas que tienen viabilidad,
Pero, por ejemplo, de enfermedades y maternidad, pues bueno, esta es una rama que evidentemente tiene mucho tiempo en crisis, en déficit, y el gobierno federal tiene que trasladar una cantidad muy importante de recursos para darle continuidad, ¿no? Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La reforma propuesta por el artículo 123 para que toda persona reciba una pensión justa señala que las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar en 1997 tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS. Menciona que el salario mensual promedio considerado en el artículo 123 constitucional y registrado ante el Seguro Social en 2023 es de 16,077 pesos. ¿Reforma a pensiones es viable o una utopía? Es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones, como siempre, y comienzo contigo, Stephanie. Bueno, yo decir que esta iniciativa es una iniciativa que no cuenta con este sustento. Desde mi perspectiva no tiene viabilidad financiera. Es una continuidad al mismo sistema que se ha mostrado en otras latitudes del mundo, que es un sistema fracasado, hablando de manera específica del sistema de capitalización individual, quienes los únicos que son beneficiarios y los únicos que ganan definitivamente son las Afore y no las personas trabajadoras o las que están aseguradas a un sistema de seguridad social. Y decir, bueno, pues sí, yo creo que atiende a una perspectiva clientelista, populista y no propiamente da una perspectiva seria de la magnitud del problema que implica actualmente en nuestro sistema pensionario mexicano. ¿Dirías tú que se requiere otra reforma a esta reforma? Se requiere una reforma al fondo y no a la forma, que es una continuidad del mismo sistema. Eduardo, tus conclusiones, por favor. Pues a mí me gustaría concluir que las administradoras de fondos para el retiro no tienen futuro. Creo que es un primer paso para tratar de que esta transición a un esquema que yo consideraría tal vez mixto sea la mejor opción. No veo, no tengo una bola de cristal, ojalá, pero no me gustaría y no creo que las administradoras de fondos para el retiro sean las encargadas en el futuro de ver nuestras pensiones. Hablo por mi generación, si así lo permiten. No me gustaría y no quisiera. Por lo tanto, a mí me interesa que las administradoras de fondos para el retiro realmente muestren su verdadera cara. Si tan sociales son, no les interesará entonces ceder el paso a una mejor opción. Si es que ellas admiten en general que no son la alternativa ni la solución desde hace 26 años. Entonces, también que nos escuche el gobierno, aprovecho estos minutos para invitarlos porque al final las academias, los economistas, los abogados, el estudio del derecho, lo hemos estado tratando de cultivar durante los últimos 20 años de la mano de personas seleccionadas y creo que tenemos propuestas. Entonces, el sector académico también tiene que aportar y mi conclusión es que tenemos que colaborar para que esto progrese y verdaderamente funcione un futuro de la seguridad social. A ver, más rápidamente, eso dijiste, una propuesta mixta, ¿cómo sería eso? En lo particular es fondear la seguridad social de impuestos y aparte tener un esquema de capitalización individual, no necesariamente con la administradora de fondos para el retiro. Es decir, si siguen manejando cantidades inmensas de dinero, no creo que la solución sea guardarlo debajo del colchón. Hay que invertirlo, pero con fines sociales. Si las administradoras de fondos para el retiro tuvieran un fondo, una cuestión social, o si las comisiones que cobran fueran para otras cosas, hablaríamos de otra situación, pero de momentos sociales no lo son. Muy bien. Gerardo, tus conclusiones. Todos arribamos al punto de que el problema es el financiamiento. El financiamiento debe de darse
por parte del gobierno, que es el que tutela, en este caso, el derecho de las personas. Si el actual sistema no te da para tener esa pensión digna, el Estado tendría que intervenir, que al parecer es lo que quiere hacer, pero sin ese sustento económico, sin esa base. Sí necesita haber una reestructura, como fiscalmente también de los impuestos tendrá que ver, y la próxima presidenta, yo creo que todos coincidimos que va a ser presidenta, una u otra, ¿sí? Tendrá que haber una reforma fiscal a fondo, y esa reforma fiscal se puede aprovechar para estimular a las personas en lo individual al ahorro. ¿Cómo? En lugar de pagar X impuestos sobre la renta, no IVA, impuestos sobre la renta, tú ahórralo y tú vete financiando aparte del financiamiento de tu patrón y lo que es tu cuota de seguridad social, pero un verdadero estímulo fiscal, y así la persona va forjando también ese camino de decir, tengo un fondo suficiente para llegar a una pensión digna. Pero definitivamente este sistema nació fracasado, está fracasado y con esto seguirá fracasado. Muy bien. ¿Tú no le ves viabilidad entonces? No. No le ves. Muy bien. Ignacio Román. Mira, yo estoy de acuerdo que se requiere forzosamente una reforma fiscal de fondo para poder cambiar este sistema y también para financiar educación y salud, infraestructura, medio ambiente, etc. Y hay campo para hacerlo. México es el único país de la OCDE en donde el principal pagador de impuestos son personas físicas y no son los grandes corporativos. Entonces, el gran problema es, sobre todo en corporativos financieros, como en el caso del sistema bancario y de Afores, es quién le pone el cascabel al gato. En otras palabras, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, pero si se hiciera lo que dice Eduardo ahorita, mañana sería una revolución, o sea, mañana sería un caos financiero este país. Es lo correcto lo que hay que hacer, pero es tal el poder de los corporativos financieros en este país que su capacidad de generar inestabilidad es mucho mayor que cualquier decisión del gobierno. Y entonces aquí evidentemente lo que están haciendo son medidas muy gradualistas, muy tímidas, que no generan una integración. Yo supongo que el razonamiento del gobierno fue ¿qué podemos hacer en lo inmediato sin meternos en una bronca gigantesca? Pero tarde o temprano habrá que entrar en eso y generar legitimidad de una reforma auténticamente social frente al interés esencial centrado en el lucro de los grandes entes financieros. A ver, les dejo una pelota votando para concluir, 1 minuto a cada uno. ¿Se requiere una reforma de verdad a fondo al sistema de pensiones, tocándose a las Afores y a quien hay que tocar? ¿Sí o no? Definitivamente. Definitivamente, si hablamos de una reforma en serio, claro que implicaría hacer cambios que no solamente den cierto aire, ¿no?, para darle una continuidad en lo corto. Aquí el tema es ¿por qué hasta ahora, no? 5 años, casi a punto de concluirse el sexenio, 5 años, y viene una iniciativa de esta magnitud. ¿Por qué hasta ahora, no? Evidentemente quisiera, ¿no?, pasar precisamente los costos, en caso de que fuera aprobada, a la siguiente administración pública, ¿no? Eduardo. Creo que es todo un reto. A mí me parece que el sistema no les va a dar y es insuficiente porque al final volvemos a lo mismo. Estamos hablando nada más del IMSS y del ISSSTE. Faltan otros esquemas, falta mucho más alcance. Y creo que la misma fórmula de pocos manteniendo muchos no va a funcionar, jamás. Muy bien. Gerardo, ¿una reforma integral al sistema de pensiones? Integral. Definitivamente hay posibilidades, hay gente muy estudiosa que puede hacer propuestas o que ya han hecho propuestas interesantes. Pero aquí lo que falta es algo, voluntad política.
Y la voluntad política cuesta votos y los votos no se quieren arriesgar. Yo tenía la idea de que al inicio del sexenio pudiera haber esta reforma, pero no al final, como ya lo dijo la maestra, la doctora Fanny. Era al principio, no era al Era al final. principio, sí, pero no esta, otra. Y Nacho, una reforma fiscal, pero que pase, perdón, una reforma de pensiones, pero que pase por una reforma fiscal. Yo creo que es indispensable. Es decir, no, yo creo que van junto con pegado. No es este el primer intento. El 2020 implicó una serie de modificaciones. Es decir, sí ha estado en la atención, pero no resuelve la bronca. Con los cambios en edades, en enfermedades, en comorbilidades, en riesgos sanitarios globales, no se resuelve. Hay que actuar de fondo, pero eso, yo insistiría, sería atentar contra el mundo del dinero. Y en el mundo del dinero, quienes 2 personas en México tienen más riqueza que el 50% más pobre de la población de América Latina. Con ese nivel de poder, difícilmente alguien va a actuar de manera inmediata para enfrentar esa situación. Y este proceso se tendría que llevar años, ¿no? No es en unos meses, etcétera, ¿no? Sí, desgraciadamente, digo, yo no soy de la opinión de gradualismos, de a poquito aquí vamos haciéndole, pero está claro que actuar de fondo tendría también consecuencias gravísimas, desgraciadamente. Por eso ¿cómo le llaman ahora? Poderes fácticos, ¿no? Es eso. Del dinero, ¿no? En este caso. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted. Stephanie, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.